saber quién tiene un canal de YouTube, y si no les enseño a hacer un canal de YouTube para subir el video. Bueno, es muy fácil hacer un canal de YouTube, ahí estás en YouTube y te va dando los pasos. ¿Ya? Ya está grabando, pueden grabarla a las 2 o los 3, los que sean, ¿verdad? Okay. Y es Windows Alt R. Es que ahora estoy trabajando con el celular. No, sí es cierto. Seguimos. Ya, ¿sí se pudo grabar? Jesse, Sam, ¿alguien? ¿Sí? Sí, ya estoy grabando, de hecho, Perfecto. empezó. Ya luego vemos lo del canal de YouTube, pues para subirlo, ¿verdad? Clase grabada, no compartida, no sirve para nada. Hay Okay. que compartirla. Muy bien. Les enseño también a hacer, bueno, es bien fácil hacer el canal de YouTube. De esa manera van a tener su canal y pues van a poder subir películas y todo lo que necesiten. Voy a tomar la captura aprovechando que está todos con cámara abierta. El día de hoy, bueno, nosotros sentamos la base epistemológica del constructo de la palabra pedagogía y de la palabra educación. Todas las palabras que conocemos son constructos etimológicos, tienen su origen, tienen raíz griega, déjame ver quién se quiere meter, a ver, aquí se quiere meter alguien, vamos a darle chance, Victoria. El origen etimológico de las palabras, pues nos remite al griego, al latín, al galo, etcétera. Están entrando, entonces voy a estarme interrumpiendo, pero vamos a ir entrando todos. Entonces ya sentamos el precedente, no solamente etimológico del constructo de la palabra educación y el constructo de la palabra pedagogía, sino que también entendemos la diferencia epistemológica. Se van a ir metiendo y me tengo que estar saliendo, pero ahí está. El constructo epistemológico de la palabra pedagogía y de la palabra educación. Habíamos dicho que epistemológicamente hablando, la educación es un proceso mental, que toda la población de una cultura, incluso foráneos de culturas ajenas, pueden educar, pueden dar consejos, pueden orientar. Y la pedagogía es la ciencia que obviamente implica la rigurosidad del método científico. Hay que comprobar, hay que experimentar, hipotetizar, teorizar, concluir, falsacionar para poder aplicar tal o cual método en X ciencia, en este caso, pedagogía. Yo puedo decir que tengo un método, pero mi método sirve solamente en mi practicum docente. Mi método no le va a servir a Samantha, ni a Juan, ni a Erika, ni a Rocío, ni a Andrea. Mi método no está probado en la universalidad. Los métodos que ya están probados en la universalidad, porque tienen una prueba, un basamento epistemológico, han sido probados una y otra vez, deconstruidos y adecuados, y esos métodos sí tienen una aprobación universal, por lo tanto los puede utilizar Rocío, Andrea, Samantha, Erika, Juan, Jesse, etcétera. Los pueden utilizar cualquiera porque ya es un método probado. ¿Como cuáles métodos conocen ustedes pedagógicos? A ver.
¿Qué métodos utilizan? De repente utilizamos indistintamente pedagogía y educación. En ciertos ambientes, pues no importa mucho, porque como estamos hablando con chiquititos, de repente, soy profesor, soy educadora, soy doctor en pedagogía, pero hay una diferencia epistemológica. Recuerden que no es como que tan fácil de repente utilizarlos de forma indistinta. Cada término tiene un constructo epistemológico diferente. Si alguien tiene duda del significado de la epistemología y el significado etimología, dígame ahorita. ¿Tienen diferencia entre esto? Todas las palabras, todas, como constructo de un idioma, todas las palabras tienen un origen etimológico, que puede ser griego, latín, galo, anglo, náhuatl, maya, azteca, su origen, etimología. Y la epistemología es una rama de la filosofía que nos remite al conocimiento, a la construcción teórica de una materia, de una ciencia, de una palabra. Y luego decimos, esta palabra fue acuñada por primera vez en 1970 por el científico fulano de tal, y después fue mejorada, la fueron ampliando. Este desarrollo le llamamos constructo o desarrollo epistemológico de esta palabra. Su origen etimológico es el mismo, pero el constructo, el irle agregando elementos de conocimiento, le denominamos desarrollo o construcción epistemológica. De tal manera que nos quede bien claro la diferencia aplicable, ejecutable del constructo educación y del constructo pedagogía. Dijimos, en una cultura todos pueden educar. De repente nos acercamos con los más viejos porque ellos tienen más sabiduría, nos dan consejos, nos están educando. Pero no hay un método. Su educación es basada en el conocimiento empírico, en su experiencia. En el rancho, por ejemplo, te van a decir las personas que siembran, hoy va a llover. Si tú volteas y no hay nubes, es conocimiento empírico. No hay un método. Lo han aprendido sin un método, a través de generaciones. Nos educan, pero no hay un método rigurosamente científico. Y en la pedagogía, sí, porque la pedagogía es una ciencia. La ciencia, y a partir de este momento, en esta dinámica que estamos trabajando, será la pedagogía, es la ciencia que sigue un método riguroso de corte científico, la cual incluye este método, técnicas, estrategias y tácticas. Por si La táctica tiene que ver con la habilidad. La táctica es esta pegazón intermedia entre el conocimiento científico y el conocimiento empírico. La táctica son aquellas situaciones que se nos presentan de pronto y que acorde a nuestro tacto, esto que llamamos sensoperceptibilidad, hacemos este ajuste cuando hay algunas variaciones en el grupo, porque tenemos 40 alumnos en el grupo, uno que otro se nos va a desbalagar. Lo que habíamos preparado como tema de clase tiene que tener algunos ajustes, porque no contábamos con que Samantha es bien traviesa y tenemos que decir, no, a Samantha la quito de este grupo, de este equipo, al que va a trabajar con Erika. Porque Erika... Y entonces va a trabajar Erika y Victoria y ahí vamos a poner a Samantha. Entonces ella la van a contener. Esta va a ser una táctica de último momento, una pegazón, una adecuación de último momento. Decía Enzo Titone, el practicum docente es un arte y una ciencia. Ambos confluyen
porque la sensoperceptibilidad del maestro, esa parte artístico-creadora, tiene que ver con la proyección, el amor por la otredad que aprende. Y me paso a otra pestaña, también se graba. Y la ciencia, porque nada más. dentro de mi pegazón, entre comillas, dentro de esta pegazón, tiene que ver con que me ajusto a un lenguaje técnico, a un lenguaje adecuado, a un tema, a un programa, a un tiempo específico, aun cuando sea un pegote. Hay todo un engranaje que me dice, estos son los pasitos, aunque sea parte de tu conocimiento empírico, de tu experiencia. Si tú grabas, vas a ver exclusivamente esta confluencia de los dos conocimientos que se dan en el practicum docente, citando a Enzo Titone, dice, cuando el maestro aplica su conocimiento empírico ¿sigue grabando la sesión o no? a un tema riguroso, científico, lo que está haciendo es adecuando su cultura, su experiencia, su cultura generacional, contextual, al tema frente a la otredad que aprende. Y en este punto vemos el tema, uno de los temas que nos faltan el día de hoy. El hombre pedagogo y la cultura. El hombre, el maestro, ¿verdad? Y la cultura. ¿Cuál es esta relación entre la pedagogía y la cultura? Pero antes de abordar este tema, si les parece, comentamos las películas que tenemos ahí pendientes. ¿Quién empieza? Porque vamos a ir sacando. Recuerden que la pedagogía tiene método, estrategia, técnica y táctica. Erika, ¿cómo vas? Adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches, maestros, compañeros. Muy buenas películas, maestro. Yo había visto la del Club de los Poetas. La volví a retomar, pues se me vieron muchos recuerdos, como lo comenté en el documento, de en lo personal, que sí era de que la mujer es de casa, la mujer no estudia. Yo me fui como que brincando, ¿no? En pedacitos, y fui estudiando y fui trabajando, pero no en lo que yo quería. Así que era lo que mi hermano fue el mayor y él estudió informática y vas a estudiar informática, ¿no? Entonces, no estudié informática, pero sí me metí en computación. Entonces sí, esa película se me vino muchos recuerdos en que antes era el obedecer, ¿no? El de que, pues mi papá quiere esto, no lo puedo defraudar, no lo puedo. Entonces sí lo tomé mucho así. Le digo, sí trabajé, sí estudié, pero no es realmente lo que yo quería. Conforme usted lo dice ahorita, ya que uno va viviendo y va teniendo las oportunidades, es donde ahorita no las desaprovecho. Y que ahorita mi papá todavía me dice, ¿y para qué estudias? Y eso no es para ti. Pero ya ahorita que me ha visto más y que ya lo puedo platicar un poco más, que le digo, ya no son tus tiempos, papá, ahora es el mío, y que ya lo puedo dialogar bien con él, ya no me comprende. Que nunca lo esperé, eso es algo que también tengo, que no esperé la aprobación de mi papá, porque nunca lo hago feliz. Él nunca me va a decir, vas muy bien, felicidades. No, él nunca lo tengo contento con decir, lo hiciste hasta en una sopa, te faltó algo. Para él siempre me falta algo. Entonces, esa película, pues a mí sí me trajo muchos recuerdos, y mucho que lo utilizo con mis hijos. Los tres son diferentes, los tres tienen diferentes potenciales, los tres tienen diferentes gustos. Entonces yo los trato de seguir motivando, de que sí se preparen, de que una vez que estuve trabajando en la Cámara de Industria Metálica de la Guadalajara, 16 años, un ingeniero me comenta, sigue estudiando, y yo no feliz porque yo sé que yo era secretaria, que no, es que yo ya soy secretaria, yo ya gano bien, y ¿para qué estudio? Entonces me decía, es mejor que, él me dio ese ejemplo en ese entonces, ¿no? Que es mejor que supiera hacer un hot dog con sus procedimientos. Me dice, sí me explico. Entonces yo me acuerdo que todavía me reía, ¿no? En ese enero tenía 16 años. Y yo, ay, ¿qué tiene que ver un hot dog, licenciado, con lo que me dice? Lo vas a ir viendo conforme vayas. De hecho, esos ingenieros son los que me motivaron a estudiar en la prepa, porque mi familia no, solo un hermano, pero ni mi papá, ni nadie. Entonces ellos me decían, eres secretaria, pero ¿de aquí qué sigue? Entonces la licenciada me propuso hacer el trámite a la prepa, estudia, yo te pago si sales. Y yo le decía, no, yo no voy a salir, yo no soy para la escuela. ¿Cómo sabes? Total que me motivaron, profe, y sí impulsa mucho una palabra, un empujoncito, sí impulsa mucho.
Entonces eso fue lo que me fue brillando a buscar y fui aprendiendo en trabajos, digo, diferentes, no en lo que me gustaba, pero pues sí del ancho. Y ahorita con mis hijos es lo que no quiero que pase, ¿sí? O sea, tienen muchas oportunidades, de repente no les aprovechan, pero no bajo guardia, o sea, sigo de que no pierdas, no es mejor que estudies, y ahorita que te lo estamos dando, me apoyan mucho ahorita que yo estoy estudiando, le digo, son vidas diferentes, no vivan la mía, ustedes vivan la suya. Entonces ahorita mis hijos pues sí van pues estudiando, pero sí esa película, pues desgraciadamente ahí lo que hice fue el muchacho, ¿no? De que nunca le dijo al papá, nunca le dijo qué sentía, qué quería. Al final de cuentas, por más, al maestro se lo dijo, sí, ya hablé con él, ya se lo puse, pero no, aquí lo dejó. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Que no tenemos que quedarnos nada, que si a lo mejor él se lo haya expuesto, no iba a estar de acuerdo a lo mejor el papá, pero lo haya soltado y no siquiera hizo eso. Esa fue en la primera película, y en la segunda, pues bueno, como de tener otra carrera, la necesidad, la situación lo llevó a la pedagogía, y sin que se diera cuenta se metió, y como lo vimos ya al final, no de él retirarse, de él estar feliz de que ya tenía por fin su trabajo en lo que quería, y con todo y su vuelo, decidió quedarse, ¿no? Como se rompe su boleto diciendo, no, aquí me necesitan, y me gustó, me enamoré de eso. Es muy buenas películas, muchas gracias. De repente no ya, bueno, con la ahorita de películas ya no son las de antes. Muy bien, buena reseña ahí. Sí, efectivamente. Bueno, ahí está una breve reseña según la sensoperceptibilidad de Erika. Y ahorita paso con alguien más. Y qué bueno, me da mucho gusto, Erika, que hayas roto con los paradigmas muy tradicionales ¿de qué pueblo eres, Erika? Michoacán, Zacapo, Michoacán. Michoacán. Y los Allá, paradigmas. y son las tradiciones de allá, y sus paradigmas son cerrados, por ejemplo, así totalmente, pero aquí en Guadalajara ya tengo desde que me trajeron, pero no se cerraron, o sea, ellos decían, mis reglas son mis reglas y es mi casa, y si te parece, nunca tomé la decisión de irme de mi casa, siempre dije, son sus reglas, pero prácticamente todo lo hacía escondidas, era de que trabajaba y salía otro por otro lado y me iba a estudiar, y así lo hice, y pues, ¿verdad? Pues rompiste con un paradigma de los más tremendos de la cultura mexicana, en términos generales, porque el machismo, ¿para qué estudias si te vas a casar? En la película de Al Maestro con Cariño, si ustedes se fijaron, rompe paradigmas, ¿eh? Hay un paradigma brutal en racismo que, gracias al ejemplo que da y el amor que despierta en sus alumnos, rompe un paradigma. Luego a ver si alguien lo notó. ¿Verdad? Muchas gracias, Erika, te felicito. Y bueno, tú lograste romper esos paradigmas. Procura no ponerles esos muros a tus hijos, ¿verdad? Ese es el punto. Muy bien, qué bueno, felicitaciones. Adelante, ¿alguien más se anima a comentar las películas? Rocío, adelante. Sí, yo, al igual que la compañera, sí en la película de los autores, de los poetas, sí es el hecho de continuar con lo que hacen los demás, pues la familia. Entonces, si todos son licenciados, tú vas a ser licenciado. Y luego aparte era de llegar y eres el siguiente de la familia, de la dinastía, y tienes que ser el mejor del anterior. Entonces no nomás era continuar una carrera, ser el mejor del anterior. Y es una cadena que seguía, ¿no? Y es algo, obviamente, que no quería, pero como dice, quería gritarlo, quería hacer las cosas, pero al momento, pues, como no escuchan, no había ese diálogo de padres e hijos, se pierde. Y desgraciadamente nos ocultamos con esas máscaras, porque ya ahí entra lo de los sentimientos y los disfraces que ponemos ante una situación. Y en la otra película me gustó mucho, yo no la había visto, la de Poetas Muertos sí la había visto. Al Maestro con Cariño, la otra. La otra, del Maestro con Cariño, no la había visto, muy bonita película. Sí, al encontrarse con los alumnos tan difíciles, y me llevó a una película, digamos, más nueva, que es la de No Manches Frida. Sí.
se me asimiló, nomás que ya esta era pues de los años 46, vi yo que era, y y la de No Manches Frida pues no es nueva, ¿verdad? Pero se me hizo algo muy similar, y más que nada porque también el otro, ni siquiera era maestro, era un delincuente. Y al llegar y haber hecho lo que hizo con el grupo, que era un desastre, que nadie obedecía, no había reglas, no había respeto, no había nada, y él hizo que respetaran, se ganó el cariño también de los alumnos, así como este maestro. Entonces, y como dice usted, rompió también con paradigmas del racismo, porque de recién que llegó, como en el momento que se cortó con la lata que le aventaban a la compañera, y él la recibió y se cortó, y dijo, sí es de sangre roja, y la compañera cómo lo defiende. Ese es algo bonito, pues, que estabas viendo que ya no, el alumno que más difícil fue, pero al final logró cambiarlo también. Claro. Logró cambiar, motivarlo con el haberle dicho que podía ser un maestro en box, o sea, es buscar lo que a cada uno le gusta para poder ayudar, porque ese es un punto muy importante. Si tú ves lo bueno de esa persona, vas a lograr algo más. A mí me gustó mucho, en verdad, y veo que el ser docente no nada más es que hayas estudiado, que muchas veces puedes tenerlo en tu persona, o por el gusto o en el amor que puedas dar, puedes enseñar y puedes ser un buen maestro. Muy bien. Sí, efectivamente, el racismo. Aquí hay un punto muy importante. En estas películas, en estas dos que les dejé, vienen unos hitos pedagógicos que hay que entender porque nos va a pasar en algún momento. Este que acaba de mencionar Rocío es uno de ellos. No lo mencionó como tal, pero ahí va. Ahí va. ¿Por qué la muchachita esta defiende al maestro de esa manera? ¿Ah? ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? La sesión no la está grabando. Bueno, yo creo que la están grabando varios. Recuerden que es con Windows Alt R. Si me hacen favor de grabar. Jessy la está grabando, ¿verdad, Jessy? Sí. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar? Samantha, adelante. No me hagas reír. ¿Qué? No tuvieron oportunidad de verla. Victoria. Hola, profesor. Yo me enfoqué más en los maestros. O sea, que o sea, ellos en verdad tenían vocación. Aunque en la primera película de los poetas, aunque él había estudiado en esa escuela tan rigurosa, él quería ser diferente. Él tenía ganas de que los alumnos pensaran por ellos mismos, no que fueran así, como muy siguiendo pasos, sino que ellos pensaran por su propia cuenta. ¿Cuál era el método que tenían antes y cuál, porque ya lo hablaste, y cuál es el método que él mete? A ver. El que tenía antes, déjame le digo, el otro lo vimos en la otra clase. Tradicional, ¿verdad? Es el tradicional. Ahora. Sí, era tradicional porque seguían como un cierto, como las reglas, así como que no los hacían que ellos pensaran por su propia cuenta, o sea, que ellos reflexionaran, que vieran cómo, pues la vida, que ellos pensaran. Muy conductista. ¿Y el nuevo? Y aunque él estuvo en esa escuela, pues él quiso ser diferente, quiso cambiarlos, quiso que tuvieran otra perspectiva. Sí. Pero ¿cuál sería su método? A ver si alguien lo identificó. Adelante, continúa, Victoria, con tu relato y ahorita vamos a ver si lo sabemos. Pues yo nada más me basé en que pues ellos tenían vocación, en verdad eran pedagogos, porque aunque todos los demás maestros sabían enseñar, pero ellos tenían la vocación de enseñar, no tan estricto. En una escena los saca al patio
Es su manera vivencial, ¿no? Su poesía era vivencial, no era, rompía con las, ¿cómo se llama? Rompía con las técnicas tradicionales, ¿verdad? En el método tradicional. Una de las técnicas era lectura, macheteo, ahí el libro, por cierto, los tira o les arranca, mutila hojas, ¿verdad? Y luego cambia una técnica bien rigurosamente en el tema tradicional y lo saca al patio. El decano observando desde la ventana de su oficina, ¿verdad? Y mordiéndose las uñas, y este loco, ¿por qué los trae en el patio? Muy bien, ¿alguien más? A ver, Yo. Jesse. Adelante, porfa, Juan. Ya te extrañaba, pues ¿dónde andabas? Aquí, pero es que mi cámara no sirve, ya le moví una cosa y otra y no sirve. No te preocupes, está bien. Ya me salí, ya volví a entrar y nomás no quiere. Sí. Abonando a lo que dicen las compañeras, de método tradicional cambia a un método constructivista. Ahí está. En Ahí donde está, les muy bien. enseña a los estudiantes que no solamente adentro del aula, sino que ellos exploren fuera y que ellos empiecen a construir sus propias ideas. Les enseña la importancia de todo lo que ellos tienen que aprender y lo que pueden construir. Entonces, eso, el maestro logra muchísimas cosas con ellos y el detalle es de que aunque ellos no, como que no les cae el 20 o no se sienten seguros de lo que ellos pueden crecer por ellos mismos, de los antecedentes que tuvieron anteriormente, logran pasar el examen que la escuela decía que ellos nunca lo iban a lograr. Y en el otro, perdón, en el Club de los Poetas, escuchando a las compañeras, yo lo viví, de que todavía se vive eso, porque cuando yo estuve en la normal, yo estudié la normal de Atequiza, y por lo regular tuve muchos compañeros que sus papás fueron maestros y los mandaron ahí a estudiar como maestros porque ellos son maestros. Para heredarles la plaza, yo creo. Yo creo, yo no. Yo desde que estaba en tercer grado de primaria, yo dije, yo quiero ser maestro, y lo reafirmé cuando estaba en sexto porque me tocó una maestra muy fea en donde me dijo que a ella nada más lo importante eran los 6 de la escolta y los demás éramos el relleno. Y me la acabo de encontrar hace poquito y dije, ay, ya sé quién es esa maestra. Y ni me peló ahí, ni me bajó como Don Juan por su casa. Ay, no. Qué barbaridad. Muy bien. Maestro. Sí. Maestro Juan, ¿pero se atrevió a platicarle o a hablarle? Es que yo la vi de lejos. Y dije, ay, la conozco. Y ya cuando volteé, dije, sí, es la maestra que me dio en sexto. Y sí le quería decir, mire, la que usted decía que no iba a ser nadie, mire, soy igual que usted, o mejor. Órale, quité el micrófono. ¿No se vicia mi voz a los que están ahí? ¿Que se escuche mal? No. Va. Sí, fíjate que es correcto. Pasa de un método tradicional en ambas, a un método constructivista, pero hay una variación en una película y en la otra. En la primera, en la de los poetas muertos, él es pedagogo, y en la otra no era pedagogo. No. O sea, y vaya que lo hizo bien, pues. Esto tiene que ver cuando lo que haces, lo haces con amor. Cuando aunque el pago es poco, lo que haces te gusta. Y entonces llega un momento en que en la balanza gana el pago emocional sobre el pago económico. Es interesante. Sí, es muy que bien, se Juan les Carlos. comienza a meter, ya ve, indaga cuáles son sus debilidades familiares, económicas, y desde ahí. Y es lo que hacemos, o sea, los que realmente pues amamos la profesión, que no vamos por el sueldo, es lo que hacemos, que los niños sean más triunfadores que uno. Claro, la Y promesa así los que vemos en el futuro con gusto. Nos ven, pues. la promesa tácita es interesante.
Muy bien, Juan. ¿Algo más? Nada más, gracias. Perfecto. Ahorita a ver qué más nos dices. ¿Alguien más se anima a comentar? Por ahí nos falta. Andrea. Y luego Jessy. Adelante, Andrea. Sí, pues a mí las dos películas yo no las había visto, es primera vez que las veo y la verdad que sí están muy bonitas ambas. Me resultó muy interesante ver cómo en una película, como lo comentaban mis compañeros, el grupo era como muy estricto, por así decirlo, era de que seguían reglas y en el otro grupo era que no tenían reglas. Entonces fue muy interesante ver el contraste de ambos grupos y siento que con ambos maestros fue vocación, fue amor a lo que realmente estaban haciendo y también el cómo ellos se comprometieron con el grupo, porque en ambas películas, que bueno, en la de los poetas, el maestro por medio de la poesía intentó acercarse a sus alumnos, hacía que ellos pensaran, que se animaran a hacer las cosas, que siguieran sus sueños. Y en la otra película también él como que se acercó de manera con los intereses de los alumnos porque recuerdan una escena que les dijo de que quieren platicar el día de hoy, qué tema les interesa. Entonces, como maestro creo que es muy importante el que tú hagas esta conexión con los alumnos, que realmente te intereses por ellos, porque siento que es la manera en la que realmente ellos van a aprender a partir del interés. Entonces, las dos películas muy bonitas y siento que nosotros como nos estamos preparando para ser docentes, es interesante ver bueno, más bien observar cómo podemos ir implementando nosotros el ir aprendiendo para acercarnos hacia con nuestros alumnos, que no nada más buscar el de apréndete esto, grábate esto, sino también buscar los intereses, las necesidades que ellos tienen para así lograr una conexión y ya a partir de eso, pues formar un buen grupo. Sí, muy bien. Un grupo bien disciplinado. Ambos en el método tradicional. Qué curioso, ¿eh? Pero un grupo bien disciplinado, el otro bien desordenado. Obviamente son contextos diferentes. Uno es en la Gran Bretaña de los años 60 y el otro es en los Estados Unidos de los años 80. Contextos, ¿verdad? Muy importante para nosotros, pedagogos, entender la contextualidad cultural en donde nosotros damos nuestro trabajo, nuestro practicum docente, ¿verdad? Entonces es importante. Me faltan varios por participar. A ver, ¿quién se anima? Tengo por ahí a Gaby. Yo, profe, solo que no puedo levantar la manita, estoy en el teléfono ya. Ah, muy bien, adelante. Profe, yo sentí que en la de Al maestro con cariño, pues también incluyó de cierta manera un poquito del método conductista, ¿no? Sí, fíjate, en la otra también. En la otra también, pero siento que acá fue un poquito más marcado porque, pues al principio para atraer bien la atención de ellos y para poner una línea entre que, o sea, no son iguales, que hubiera un respeto y siento que esa fue la base de todo, el respeto. Sí. Los enseñó a respetarse entre ellos y luego ya ahora sí a él, sobre todo, y ahora sí empezó a usar sus técnicas y estrategias. Sí, empezó por romper el paradigma del respeto entre hombres y mujeres, ¿verdad? Los hombres por su nombre y a las mujeres señorita, ¿verdad? Señorita P, ¿verdad? Y rompió otro paradigma para su tiempo, era tremendo, y en la Gran Bretaña ha de haber sido tremendísimo. ¿Verdad? Muy bien, Gaby. Excelente. ¿Alguien más se anima? Nos falta Samantha, queremos escuchar Adelante, Sam. Buenas noches. Yo no soy muy buena para hacer reseñas, maestro, pero a mí lo que me llamó la atención y lo relacioné con la clase anterior es precisamente eso que menciona, se me fue Gaby, perdón, del respeto y lo que usted nos decía en la clase pasada de, por ejemplo, que si yo le hablo a usted de tú,
que sí le estoy faltando al respeto. Y creo que eso se muestra en la película como la relación entre docente y alumno. Claro. Que siento como que tú le puedes inspirar un clima de más confianza al alumno si le das como esa pauta para tener un trato diferente sin llegar a faltarte el respeto, pero Claro. hacerlo sentir como más, no sé cuál sería la palabra correcta. Pues no autonomía, porque creo que no está relacionado, pero pues como que se sientan con más pues confianza precisamente y sí, respeto también. Sí. No sé. Sí, es Tengo correcto. mis ideas muy perdidas, pero fue lo que yo recordé de lo que usted decía la clase pasada, eso. Que pues no porque te hable alguien de tú, pues ya te está faltando el respeto. Pero creo que sí tiene mucho que ver con los valores y los estilos de crianza que tenemos cada uno de nosotros. Claro. Porque yo sí, pues a todas las personas mayores que yo, por ejemplo, o por ejemplo, ahorita que estoy trabajando, muchas de las mamás de los niños que son mis alumnos ahorita son más chicas que yo y les hablo de usted, pues por mantener ese respeto con ellas. Uh-huh. Sí, acá en la de Sidney Poitier, en la del Maestro con Cariño, pues no lo respetaban y le hablaban de usted, ¿eh? No lo respetaban. ¿Verdad? Sí, es que no, siento que no tiene que ver tanto eso. Va Tiene más que ver allá con tu educación familiar, con tu crianza, como dijiste, efectivamente, como tú te sientas a gusto. ¿Verdad? Muy bien, excelente, gracias, Sam. Excelentísimo. Jessy, ¿levantaste la mano? No, nada más quería comentar que en cuestión de esa, yo no vi la otra película, pero respecto a esa, se me hizo también muy parecida, pero yo a una que vi que se llamaba Mentes Peligrosas de 1995. Nada más que aquí el tema era diferente porque, digo, la trama un poquito diferente porque el maestro la maestra era una maestra, güera, blanca, y los alumnos al contrario eran de color y eran más chicos malos, rudos, metidos en drogas, problemática. Entonces me hizo muy similar a esta que nos pidió ver, y pues también es como llega en un punto por toda la paciencia que tenía el maestro, no salirse de sus cabales, y hasta que lo sacaron de quicio, y dice que se puso rudo, porque la verdad es que no fue tan rudo, y ya tuvo sus 5 minutos cuando fue a hablar con la compañera, y ya regresa y se le prendió foco, y fue cuando empezó a hablar como hacer esta diferencia de ya no tratarlos como niños, o bueno, como jóvenes, sino ya como adultos, pero enfocándonos un poco como no sé, a los niveles educativos. Yo creo que es más fácil cuando si fueran de prepa, ¿no? Porque imagínense mantener esa relación con alguien de primaria, o sea, se me hace más complicado, y más ahorita como está la sociedad, que cualquier cosita, un abrazo o algo, todo lo pueden malinterpretar y todo. Claro. Es como contraproducente ya ahorita a estas alturas, pues, si el maestro se acerca demasiado a rebasar una barrera o un límite, pues, de estudio y maestro, de alumno y maestro, a entrar un poquito más en esa vida privada para tratar de entenderlos y ayudarlos o motivarlos justo, como algunos de nuestros compañeros, ¿no? Sí. Pues ya. Es correcto. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Antes de tomar yo la palabra, me faltan ya algunos. Victoria. Eric. No, ¿verdad? Victoria, ¿nadie? ¿Ya? Ya participé, profe. Ah, muy bien. En la película de Al Maestro con Cariño llevaban un método tradicional y luego él cambia a un método precisamente libre, constructivo, pero los alumnos investigan precisamente porque les empieza a decir de la poesía, investigan y dicen que antes había una sociedad
que se denominaba la Sociedad de los Poetas Muertos. No es que el maestro los haya inducido, ellos lo descubrieron y se reunían en el campus, como a lo alejado, donde pasaba un arroyo, una cuevilla ahí, y ahí se reunían para leer poesía. ¿En dónde estaba lo malo? A ver, díganme. No fumaban marihuana, no se drogaban, simplemente leían poesía. Y sin embargo, para conservadurismo de la escuela, en el método tradicional, era muy malo. En los tiempos de estudiante, del maestro, de Robin Williams, fue proscrito ese club y prohibido. Cuando lo retoman, en la generación siguiente, ya como maestro Robin Williams de los muchachos, él cuando cambia el método, les abre la manera de pensar, de sometimiento a libre pensamiento. Y su técnica, fíjense bien, él tenía el método tradicional, luego lo cambia a método constructivo y también cambia estrategia, porque incluso les dice, ya no vamos a ser lectores pasivos, ahora vamos a ser constructores de conocimiento a través de la lectura. Y rompen libros, cambia la estrategia y también la técnica, porque lo saca al exterior. O sea, rompe con muchos paradigmas en la Sociedad de los Poetas Muertos. Nada más que viene un pequeñito detalle. Cuando hay un cambio de paradigma, hay un choque. Hay gente que no sabe qué hacer con la libertad de pensamiento. Y más cuando tienes todo un sistema en torno a ti que te aplasta. Y en este caso, la familia era un sistema apabullante. Abuelo abogado, papá abogado, por lo tanto, tú tenías que ser abogado. Pero este cambio de paradigma a este chico lo envuelve y él dice, yo quiero ser actor de teatro, no abogado. ¿Pero cómo? Y entonces su papá lo obliga y el niño se suicida. Bueno, el muchacho se suicida. Se suicidó. Estas son las consecuencias. No es que haya hecho malo en términos morales, el maestro, Robin Williams. ¿Cómo se llamaba ahí el maestro? Kinsey o no me acuerdo. El caso es de que le resultó mal la técnica y la táctica. Se suicidó uno de ellos, lo corren con deshonor en la universidad, se ve cuando agarra sus maletas y se va, todo agüitadillo ahí, pero ya dejó sembrada la semilla en los muchachos, ¿verdad? Y se paran en las butacas todos, sí, mi capitán, se paran en las butacas todos al final para darle su despedida con honor. Los cambios de paradigma generan mucha tensión en pedagogía. La pedagogía es una ciencia rigurosa. Claro que se beneficia del conocimiento empírico, pero no deja de ser ciencia. La pedagogía se auxilia del conocimiento cultural, contextual del maestro y de los alumnos, de los padres de familia, del director y de los compañeros maestros. Es una confluencia tan tremenda que forma un sistema diferente, pedagógicamente hablando. Y en la otra película, la de Al Maestro con Cariño, para empezar dijimos la Gran Bretaña de los años 60. El maestro era de color, nomás para que se den una idea, de color. Se muere la mamá de uno de los chicos que era de color y ¿quién le va a llevar el ramo de las flores? Pues nadie, no podemos porque es negra su mamá, no podemos, qué triste. Es como nosotros que todos, bueno, la gran mayoría somos indígenas o tenemos mezcla, ¿verdad? Tenemos, somos mestizos de la cultura española y los pueblos originarios, y que no pudiéramos nosotros ir a un lugar porque yo soy mestizo y allá es indígena, pues qué triste. El maestro, Sidney Poitier, logra cambiar, logra tumbar este paradigma y cuando va él a llevarle un ramo de flores, a darle sus respetos a la familia por la mamá que murió, se topa con que todo su grupo estaba allí
logró romper un paradigma de los más tremendos de la humanidad. La pedagogía rompe paradigmas. La educación, no. La educación familiar, ¿qué te dice, Samantha? En tu educación, si tú fueras de origen caucásico o anglosajona, la familia, ¿qué te diría? No te juntes con el indio ese de Toño, porque ¿cómo va? No, ese maestro ni le hagas caso, es mestizo mexicano, no, tú eres anglosajona, la raza superior. Te están educando, educación familiar, te están educando en ese paradigma, pero la pedagogía no. La pedagogía como ciencia codestructora y deconstructora forma conciencias, libera conciencias. La pedagogía es una ciencia. ¿Me explico? El maestro con su técnica, con su táctica, con su amor por el practicum docente, va armando temas y va sacando el espíritu de la cabecita de sus alumnos. Somos parteros de espíritu, le damos luz, no entregamos conocimiento, entregamos ideas para que la otredad que aprende construya su conocimiento según su contexto. Es en este punto en donde la cultura se relaciona con el hombre educador. ¿Me explico? Si yo soy de raza indígena, por ejemplo, náhuatl, bueno, maya, no me voy a poder abstraer de mi cultura. Llego a mi clase y aunque sean puros niños de la ciudad, niños y niñas de la ciudad, yo dejo todo mi origen cultural y a partir de este momento, no puedo abstraerme de mi cultura. Pero la pedagogía es incorporadora de elementos culturales, elementos religiosos, elementos idiomáticos, elementos sociales, económicos y geográficos. La pedagogía es una esponja que captura todo el conocimiento y arroja ideas para la construcción y deconstrucción en la otredad que aprende. Cuando nosotros preparamos un tema X, ¿tá? Vamos a preparar un tema sobre biología. En este tema de biología, tácitamente se cuelan, o ocultos por ahí, se cuelan elementos económicos, geográficos, además de los biológicos, culturales y sociales. Entre líneas, como por ahí nos decía la teoría de la comunicación humana de Barrick, que hay entre líneas otra información. Esto es la pedagogía y el practicum docente para eliminar mucha tema es el amor por la enseñanza. Cuando entregamos nosotros lo que sabemos, poquito o mucho, lo hacemos verdaderamente con amor. Esa entrega engancha hacia el futuro, te jala hacia el futuro. No te oprime ni te rechaza, te engancha para jalarte al futuro, a tu futuro. Bueno, la cultura, por ejemplo, cuando estamos hablando en términos de la mexicanidad, estaríamos hablando que en la cultura mexicana subyacen todos los pueblos originales, más esta mezcla sincrética de españoles, franceses, afros, decía José Vasconcelos, somos el resultado de 5 razas, y de esa manera, en la raza cósmica, su libro determina que la mexicanidad somos la 5ª raza, o raza cósmica. Número 1, pueblos originarios. Número 2, españoles. Número 3, afros. Número 4, franceses. ¿Cuál es la 5ª?
que compone a la mexicanidad. No solamente en aspectos culturales, sino en el sincretismo general, en ese mestizaje. ¿Cuál será la quinta? A ver cómo andamos. ¿Cuál creen? Cuando los españoles vienen a América y llegan a lo que en aquel tiempo eran los pueblos originarios, posteriormente la Nueva España y posteriormente México, el Gran México. Ellos venían de 800 años de dominio árabe. Los moros dominaron en gran parte de la península ibérica de España, 800 años. Entonces, nosotros no nos podemos abstraer ni de los pueblos originarios, ni de los españoles, ni de los árabes, ni de los afros, ni de los franceses. ¿Por qué los franceses? A ver, ¿qué tienen que ver los franceses con nosotros? No sé. ¿Qué tienen que ver? Acuérdense que hubo un emperador francés, Maximiliano, y hubo también un sincretismo francés en México, cuando en los tiempos de Maximiliano y Benito Juárez. Nosotros no nos podemos deshacer de esta cultura a la que le llamamos mexicanidad, porque, yo no quiero ser español. Pues no es lo que quieras o no, es lo que eres. Ontológicamente hablando, entrego como profesor, como pedagogo, entrego lo que soy. Ontológicamente entrego lo que soy. Me hacen favor de buscar el concepto ontología. Por favor, adelante, búsquenmelo y cuando lo tengan me dicen. Ontología. Sam, adelante. Dice, ontología es, en filosofía, la ontología del griego on o ontos, que significa el ser o ente, y logos, que significa estudio o ciencia. Es la rama de la metafísica que se enfoca en el estudio del ser en general y de sus propiedades fundamentales. La ontología, cuando estamos hablando de ontología, pues es el ser, mi entidad. ¿Me puedo quitar pedacitos de mi identidad cuando voy al salón de clases? Esto no. Soy esto que tengo, esto que ven es lo que soy. Decía Václavic en su teoría de la comunicación humana, todo comunica. ¿Qué comunica? Porque soy una entidad, holísticamente hablando y ontológicamente hablando, esto es lo que soy, es lo que entrego. Es la relación que existe entre cultura y pedagogía y didáctica y docencia. Ahí está. Y ahora nos vamos a la relación que existe entre sociedad y pedagogía. Sociedad y pedagogía. Definición de sociedad, por favor, échenle en cuanto lo tengan me dicen. Juan, adelante. Conjunto de personas que viven en un mismo territorio, se relacionan entre sí y comparten una cultura, normas, valores y una estructura social. Imagínense, si de repente me voy yo a dar clases por decir, a Holanda, y en Holanda voy a dar clases de, no sé, de filosofía, de geografía, incluso holandesa si quieren. ¿Puedo? Sí. Mis técnicas no van a ser bien adecuadas. Mi método no lo voy a saber aplicar bien, aunque sea general. Mis tácticas menos. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? Porque no son de la misma cultura, ellos tienen otras tradiciones, otras costumbres.
porque son una sociedad diferente, con cultura diferente, con tradiciones diferentes. Si yo hago una broma, hasta al mal la van a tomar. Porque puede ser que para usted algo que hable para ellos es ofensivo Hasta o viceversa. ofensivo, claro, porque es una cultura, es una sociedad lejana con cultura diferente. Si aquí mismo, hombre, de repente a los maestros se nos barre, somos humanos. Yo ya les había platicado que hice un comentario de Joaquín Nazón y en el grupo había una chica que era de esta religión. Tuve que pedir disculpas. No era mi derecho, no soy juez ni parte. Cuando uno es pedagogo, nos marca la objetividad. Tenemos que ser imparciales con lo que decimos. Si eso nos pasa en nuestra misma sociedad, en nuestra misma cultura, nomás imagínate, la sociedad es un grupo de personas que comparten cultura, comparten tradiciones, usos, costumbres, idioma, aunque de repente hay puntitos ahí que hablan diferente, porque ahora tenemos la inclusión. Pero en términos generales, la sociedad es un grupo que comparte muchos intereses. Son de intereses afines, la sociedad. Ahora díganme cómo se relaciona concretamente con sus palabras la sociedad o sociología con la pedagogía. A ver, ¿cómo creen con sus palabras? Yo creo que es la sociedad es lo que nos hace actuar. ¿Sí? Muchas veces por cómo crecemos en la sociedad. Uh-huh. Y en la pedagogía entra que enseñamos con respecto a nuestro crecimiento, a nuestros valores. Claro. Entonces, ahí es donde se conjugan, ¿no? Claro. Entonces, la relación entre una y otra es la pedagogía con sus métodos, técnicas y estrategias se va a adecuar a la sociedad en la que se está desarrollando. Es como dice, si nosotros nos vamos a un pueblo, tenemos que respetar las creencias de ese pueblo para poder tener también esa enseñanza. Porque, como por ejemplo, en la escuela de aquí de San Gaspar, hay muchas costumbres en el pueblo de San Gaspar. Entonces, la escuela también toma de alguna manera esas costumbres. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna fiesta grande, sea o no día de clases, en el pueblo no hay clases. ¿Por qué? Porque las costumbres de ese pueblo se llegan hasta eso. Claro. Los maestros van, pero en realidad los alumnos no. Sí. Entonces entra ahí esa parte. Ahí está. Ahí está la respuesta. La pedagogía se sujeta a usos y costumbres de la sociedad. Aún los métodos que vienen rigurosos se sujetan a usos y costumbres del lugar. Qué cosa, ¿verdad? Ahora viene la contraparte, la educación y la cultura. ¿Cuál es su relación? Es decir, Profe, adelante, Jessy. En lo que está preguntando, ¿puede entrar, por ejemplo, ahorita lo de la IA, lo de adaptarnos a utilizar la inteligencia artificial, enfocándonos de acuerdo al nivel educativo para poder estar en el nivel de los alumnos en cuestión tecnológica para llamar más su atención? Claro, claro que sí. Por ahí nos hablaba Hannah Arendt sobre las nuevas generaciones que no entienden el lenguaje de los maestros viejos.
hay una brecha de comunicación entre las generaciones que van surgiendo y las generaciones ya pasadas. El maestro de repente no entiende cómo hablarle o no haya cómo hablarle a sus alumnos porque la brecha generacional es grande. ¿Qué es lo que pasa con la IA? El maestro que no se actualiza no se va a poder comunicar con la otredad que aprende. Muchas veces los maestros estamos diciendo algo y los alumnos ya lo están checando en internet con la IA. Y entonces te pueden confrontar. Maestro, usted está diciendo esto y esto y esto, y acá me dice esto otro. ¿Quién dice verdad, usted o la inteligencia artificial? Y te confronta, ¿no? Entonces tienes que actualizarte mucho con ese respecto. El lenguaje, esa brecha que existe entre maestro y alumno por cuestiones generacionales. Por ahí se echan una lectura de Hannah Arendt. Fíjense nomás. Bueno, la educación y la cultura. A ver, habíamos dicho la diferencia entre educación y pedagogía. La cultura que subyace en una sociedad, ¿qué me entrega? ¿La cultura? Sí. Si yo aprendo, ¿qué me entrega la cultura de ese lugar? Sus costumbres, sus tradiciones. Pues sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vivir. Entonces la educación viene siendo como un vínculo, el que cual no se pierdan, como por ejemplo esas, como esas culturas, pues. Ok. Porque es lo que ahorita retomó el gobierno, porque ya ve que se estaba perdiendo mucho las culturas indígenas y ya le dieron lugar allá en la Cámara de Senadores es una señora o una muchacha, no sé qué, es como senadora. Hay varios. A esos pueblos indígenas. Sí. Bueno, Erika, ¿vas a comentar algo? Sí, no. Está bien, mi compañero. Fíjense muy bien. Yo soy una persona que vivo, viejito ahí, que vivo en un pueblo y llegan personas nuevas de ahí y les explico lo que es, toda su atención aquí, les explico lo que representa la danza de los tastuanes, por ejemplo, que es acá en Santa Cruz de las Vueltas, en Tonalá, Jalisco. La danza de los tastuanes, se los explico. Va. ¿Estoy haciendo pedagogía o educación? Educación. Ahora, Juan Carlos, explícame cómo lo harías en una clase. ¿Cómo explicarías tú la danza de los tastuanes en una clase? Desde el punto de vista pedagógico. La danza de los tastuanes en una clase. ¿Cómo explicarías? Pues empiezo por una reseña o una historia sobre esas personas que vivieron anteriormente y que por medio del baile pues hacían muchos rituales y que esos eran ceremonias para darse a lucir. Se fijan el mensaje, en la educación es alienante y en la pedagogía es totalmente imparcial, objetivo. No quiero que te sumes a la danza, te estoy explicando cómo son. Ajá. En la educación es, vente para acá. ¿Verdad? La religión es de corte educacional, no pedagógico. La religión, porque la religión te educa para que te sumes a su doctrina. Y la pedagogía, no. La pedagogía te va a hablar de la religión católica, empezó en tal tiempo y es así, son sus preceptos, eso es. Si te sumas o no, a la pedagogía no le interesa eso. Y te habla de los masones, y te habla de los mormones, y te va a hablar de los musulmanes. Te sumes o no, está hablando de ellos de forma de conocimiento, no alienante. La cultura normalmente
por forma automática trata de alienar, pero la pedagogía la para en seco. La pedagogía dice, ¿sabes qué? Sí, esto es una cultura que es esto, y es esto, y es esto. Pero la cultura como que trata de una más con la educación que con la pedagogía. ¿Verdad? Así es como funciona. El hecho de que en la actualidad estén tomando mucho en cuenta los pueblos originarios y eso, tiene varias aristas. Número uno, porque mucho tiempo fueron ignorados. Es justo que se les reconozca, que se les integre y se les incorpore a la vida social de una nación. Y también porque si se nos caen las culturas, el turismo se nos viene para abajo. Hay que echarle muchas ganas a la cultura, porque es lo que jala mucho turismo, mucho empleo, mucha divisa. ¿Verdad? Entonces, ahí está. ¿Preguntas? Comentarios. Yo estoy viendo en el libro que por ahí mandé. Bueno, ahora viene la cultura y los contenidos didácticos. ¿Qué son los contenidos didácticos? ¿En dónde vienen? ¿Quién los plantea? A ver, ¿en dónde vienen los contenidos didácticos? Lo que yo en el practicum docente hablo. ¿Quién los pensó? ¿En dónde los plantea? ¿Cómo se me entregan? A ver. Ahorita viene un ejemplo. Alguien que a lo mejor no fue maestro nunca, lo ponen políticamente como secretario de Educación. Yo no sé, desconozco, estoy hablando por hablar, si Mario Delgado fue alguna vez maestro, alguna vez darían clases, no sé. O la maestra Delfina, ella sí era maestra, la maestra Delfina sí fue maestra, la que fue secretaria de Educación. Pero Mario Delgado yo no sé si fue maestro. Los contenidos didácticos los plantean desde las élites más arriba de la Secretaría de Educación a través del currículum. ¿Va? Este plan general del Sistema Educativo Nacional. Todos los contenidos van a venir desde ahí, desde el plan. Obviamente, Mario Delgado, pues no es el que decide todo. Él tiene un montón de asesores, maestros, pedagogos, etcétera, que van a generar y van a crear los contenidos didácticos. Y los contenidos didácticos dicen, ahora vamos a trabajar con el humanismo mexicano. Pues el humanismo mexicano. Y todo cuanto digamos va a ser en función del humanismo mexicano. ¿Qué significa esto? Que le vamos a meter humanismo a los contenidos. Búsquenme, por favor, la corriente de pensamiento humanismo. A ver. ¿Qué dice del humanismo? Llama adelante. El humanismo es una vasta corriente de pensamiento filosófica, cultural y educativa que en su esencia sitúa al ser humano como el centro de la reflexión y acción, destacando su dignidad, valor y potencial. Promueve el desarrollo integral de la persona y utiliza la razón y el pensamiento crítico como las principales herramientas para comprender el mundo. ¿Con eso está bien, maestro? Con eso está bien. Todos ya lo checaron, me imagino. Y a ver, vamos a pensar. Yo voy a dar voy a poner un ejemplo, ¿eh? Toda su atención aquí. Es un ejemplo, porque luego pasa que
Lo descontextualizan, ¿verdad? Ponen este pedacito y dicen, miren el maestro cómo nos habla. El pedacito, ¿verdad? Ejemplo. Sam, vas a explicarnos el concepto de biología. Rápido. Pero muévase, Sam, no tenemos toda la noche para que nos explique. ¿Eso es humanismo? No. ¿Cómo lo diría en la corriente del pensamiento de humanismo? Sam, ¿cómo lo diríamos? A ver. A ver, ¿cómo lo diríamos? Yo lo dije como en el siglo XIX, ¿verdad? Maestro regañón y bien payaso, ¿verdad? ¿Cómo lo diría un humanista? Sería con amabilidad, ¿no, profe? Amabilidad. Pedir hasta, por favor, oye, discúlpame, ¿puedes dar el término Claro, tal y ya? así es. Adelante, Rosy. Mostrar como esa calidez humana. Y claro, la calidez, ándele. Rocío, adelante. Sí, sería también como a manera abierta para darles más confianza, qué es lo que entienden en base a la cultura que tengan o los conocimientos para evitar el miedo, porque la manera en la que usted lo dijo es como que, ay, si la riego, pues me va a ir peor. Claro. Dice que es una corriente de pensamiento que pretende el desarrollo de la otredad. Ese no es un tono, no es palabras que desarrollen a la otredad, al contrario, minimiza, afrenta, humilla. Este no es una corriente del pensamiento, es una grosería. No, el humanismo tiene que ver con esa parte entregadora, ese amor por la práctica docente, en donde si yo veo que Samantha no tiene ahorita ganas de participar, no te preocupes, Samantha, al ratito a ver si te salen ideas, nos compartes. Erika, ¿usted tiene manera ahorita? No. Bueno, Rocío, a ver, ¿qué nos puede compartir? Es decir, buscar la manera de que se sientan confortables al participar en un colegio, en una colectiva. Eso es el humanismo. Bueno, nos dicen, adelante, Jessy. Maestro, nada más para compartir, digo, algo que me gustó ahorita del humanismo, que se me hizo como un poquito más claro. Dice, el humanismo incluye la empatía como uno de sus pilares, pero no se reduce a ella. Humanismo sin empatía sería incoherente, pero empatía sin humanismo puede existir. Una persona empática sin una postura filosófica humanista. Claro. Me hizo... Sí. Todos los humanistas somos empáticos, pero no todos los empáticos somos humanistas. Es correcto. La empatía es un valor que de repente lo tienes por tu proceso de vida, pero tu pensamiento va a ser skinneriano. Puede ser, soy empático, pero soy conductista. ¿Verdad? Entonces el humanismo como práctica sistémica general en toda la nación, pues tiene que ver con esto de que todos los maestros del sistema educativo nacional vamos a manejar el humanismo. Y significa que debo de tratar de desarrollar a la otredad que aprende. Si no ve, si ve, si le falta un brazo, le faltan las dos piernas, porque en el artículo 3º constitucional agregaron una palabrita que le llaman incluyente. Ya no solamente es laica, obligatoria y gratuita, ahora es además incluyente, como parte de una estructura basamentada precisamente en el humanismo. Y dice humanismo mexicano porque en el caso de la cultura mexicana subyacen muchas culturas originarias a las que
rechazamos por mucho tiempo, porque las consideramos inferiores. Cosa más triste. ¿Cómo van a ser inferiores? ¿De dónde sacaríamos eso? Pero aún hay personas que piensan así. Qué lástima, Rocío, adelante. Podrían ser esas son las llamadas especiales. ¿Sí? Especiales. Imagínense que un maestro pensara, ya no digo decirlo, ¿verdad? Porque no lo dicen porque tienen cuidado, porque saben que está bien satanizado. Que un maestro dijera, pensara, todas las personas que están en silla de ruedas no sirven y no van a aprender. Y tenemos a uno de los grandes genios del mundo, Stephen Hawking, que estaba en una silla de ruedas con una enfermedad degenerativa. El cerebro que calculó el viaje a Marte, ¿verdad? Con la Pathfinder. Entonces, no, pues es un absurdo. Rocío, adelante. Sí, ahorita que menciona eso, recuerdo una película que vi, la verdad no me acuerdo del nombre, pero era de una niña, pues especial, que no tenía movimiento, no hablaba, pero sí tenía ese razonamiento, pensamiento y le ayudaba para todo, para aprender. Pero ella peleaba por ir a la escuela, por ser una niña normal. Pero la mamá batalló mucho para que una escuela la aceptara. Al final la aceptaron y obtuvieron una máquina que le ayudaba a hablar. Inició nada más de oyente, no podía participar ni nada. Pero ya cuando obtuvieron una máquina que les hicieron especial, la niña ya podía tener esa voz y podía participar y le emocionaba bastante. Al final los compañeros lo aceptaron y fue una de las niñas con mejores calificaciones, a pesar de que no tenía movilidad, no tenía voz, no tenía nada. Pero ella se ponía el lápiz en la boca y manejaba su maquinita que era como un teclado. Y fue algo impresionante, pues para mí me gustó mucho esa película, porque ahí es cuando te das cuenta que los niños especiales, a veces tú los ves en una silla de ruedas, pero sienten, piensan, razonan y todo, solamente porque no tienen esa voz para sacarlo. Expresarse. Sufren. Allí el maestro humanista, luego nos consigues el nombre de la película, así me interesa. Hay una que es la de Helen Keller, por ahí véanla. Juan, adelante. No, que sí, ya la vi esa. ¿La de Helen Keller? Sí. Tremenda película. ¿Cómo le hizo, Juan, por Dios? ¿Cómo le hizo? Pero este es un caso real, ¿eh? ¿Cómo le hizo? Es un método. Es tremendo. Por ejemplo, Braille. O sea, Braille son gente que de verdad empatiza con la otredad que aprende. Imagínense. Bueno. Nosotros, un ejemplo, tenemos en el grupo de 40 en la primaria, algunos niños diferentes, especiales, ¿verdad? Que les llamamos, no por poner una diferenciación, sino porque hay una atención especial. Y luego están los padres de familia. Los padres de familia no pretenden que el niño aprenda tanto o más que los demás. Lo que el padre quiere es que por lo menos el niño tenga una calidad de vida en cuanto a sus relaciones con los compañeritos. El maestro buscará estrategias, técnicas y tácticas para incorporarlo a la dinámica de juego, en este método lúdico, para que el niño pues se relacione y en esa relación se desarrolle en lo que su especialidad le permita ser feliz. Pero ¿qué pasa si el maestro es de un corte conservador tradicional y le va a decir de entrada no? Porque el niño no va a aprender. No te lo traigo para que me lo hagas un genio, maestro. Te lo traigo para que me ayudes a que relacione. En esa relación, él se va a desarrollar. Esto es el humanismo. Desarrollar a la otredad. Con amor, con empatía, con respeto, con incorporación,
a los procesos, en su posibilidad. No le vamos a pedir ni más ni menos, sería lo mismo que los demás. Yo les platicaba la sesión anterior que alguna vez cuando fui joven, jugué fútbol una vez, pero no era tan bueno como los demás. Había unos muy buenos. Y siempre era de estarme tonteando. ¿Cómo eres menso? ¿Por qué no logran entender que no todos somos tan buenos para el fútbol como ellos? Si todos fuéramos muy buenos, pues entonces ¿dónde habría la competencia? Qué aburrido, ¿no? Siempre quedaremos empatados todos, pero todos somos igual de buenos. Pues tiene que ver con estrategias, con tácticas, también en el deporte. Porque tú eres bueno en el juego, en el fútbol, pero yo soy bueno en otras cosas. Y en donde yo soy bueno, cuando yo te invite para acá, no te voy a tontear. Porque entiendo que tú no eres tan bueno como yo en esto. Tú eres bueno en aquello. Rocío es bueno en esto otro. Jessy en esto otro. Pues el niño en silla de ruedas va a ser bueno en otras cosas. Como cualquiera de los niños del grupo. ¿Cuesta trabajo? Sí, porque son 40. Yo me acuerdo cuando estudié la primaria, éramos como 40, ¿eh? ¿Cómo le hacían los maestros? Eran mágicos, eran de una entrega total, no era como la maestra de Juan. Le tocó una de esas regañonas, ¿no? Me tocaron puras buenas. Puros buenos, y la de sexto rompía con todo. Una maestra de 100. Yo supe en sexto grado que iba a ser maestra. Por ella. Muy bien. Estos serían entonces estos puntos. La cultura y la educación, la cultura y la pedagogía, la sociedad y la pedagogía, la sociedad y la educación. Y viene otro punto que en el caso mexicano no vamos a poder separarlos, aunque en el artículo 3 constitucional señale que debe de ser laica la educación. No podemos hablar de un devenir histórico, dialéctico, no podemos separar la religión de la educación. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que no podemos separar la religión de la educación? La podemos separar de la pedagogía, pero de la educación no. A ver, échenle. ¿Qué opinan? ¿Por qué? Adelante, manita para allá, Rocío. Yo digo que la religión en la educación no podemos separarla porque simplemente los eventos cívicos o los eventos que se hacen, pues que el Día de Muertos tiene que ver con religión, el día de Navidad tiene que ver con religión, muchos eventos Claro. que hay se relacionan. Todas las fiestas religiosas en México. Adelante, Gaby. Bueno, yo pienso que también es por el contexto familiar, ¿no? Claro. Porque es algo que ya traen muy arraigado, entonces si ellos inculcan, o sea, los padres inculcan tal religión al hijo, pues ahí sí tú no te tienes que meter, o sea, tú respetas y ya. O sea, es lo que a mí me pasa, por ejemplo, yo trabajo en un privado y es católico. Ajá. Entonces yo respeto totalmente porque optan porque pues la mensualidad no es tan cara y es lo que hay en la zona tal vez y todo, pero los llevan ahí aunque sea católico por comodidad. Entonces nosotros como maestros tenemos que adaptarnos a esos niños, no a ellos a nosotros. Nosotros nos adaptamos en esa escuela. ¿Por qué? Por la inclusión. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el catecismo, porque llevan la clase de catecismo como tal, el titular saca a los que no son de esa religión y los lleva a otra aula y pone actividades de lectoescritura, refuerzo, etcétera, mientras que los otros están en catecismo. Pero es algo porque ya está muy arraigado. Claro, muy bien. Excelente comentario diste en el mero clavo. Samantha, adelante. Maestra, yo considero que no se puede separar porque es parte de la historia, tanto universal como mexicana. Digo, perdón, nacional.
o sea, es algo que se estudia, más tú como docente no lo vas a promover, no vas a promover la religión de ningún tipo en la escuela. Quizás sí la abordas, pero no la vas a promover. Y como lo que mencionó ahorita la maestra Rocío, pues acaba de pasar lo del Festival del Día de Muertos, ese creo que sí ya se considera como un patrimonio cultural. Pero, por ejemplo, ahorita que viene la Navidad es bien difícil porque por lo menos a nosotros nos están diciendo que no podemos en nuestra planeación por ningún motivo mencionar la palabra Navidad. Hoy No la nomás. podemos mencionar porque está pues completamente relacionada con religión, ¿verdad? Entonces tienes que buscar la manera tú de adaptar tu planeación de trabajo, pero abordando los intereses de los alumnos, porque a los niños pues lo que les llama la atención pues es eso, que el arbolito de Navidad, que los regalos, que el niñito Dios, Santa Claus y no sé qué. Y pues tú cómo lo vas no te vas a poner a hablarles como de algo muy complejo, o por lo menos no en preescolar, ¿verdad? Pero bueno, pues sí es complicado, pero sí, yo siento que más que nada tiene que ver con la historia. Muy bien. 300 años del periodo colonial, ¿cómo creen que era la educación? En las escuelas, ¿eh? Pues lo daban los franciscanos, los jesuitas, los carmelitas, todo el clero regular eran maestros, se enseñaba en seminarios, ¿verdad? La educación era teológica totalmente. 300 años, ¿cómo podemos quitar el elemento religioso, católico sobre todo, de la educación? No se puede. Pero de la pedagogía sí. De la pedagogía sí. Bueno, yo les voy a hablar de la Navidad en términos pedagógicos. La Navidad se refiere al nacimiento de Cristo. Cristo fue el líder espiritual de un movimiento religioso denominado en la actualidad como cristianismo. A su vez fue de otro movimiento previo, también doctrinal, del judaísmo. Eso es en términos pedagógicos. ¿En qué momento te estoy alienando para que tú creas en la religiosidad católica o en otra? En ningún momento. Esto es la pedagogía. Pero hay aquí una coyuntura tremenda. Estamos hablando de dos conceptos, constructos de la sociedad, ¿sale? De la cultura, del devenir dialéctico de toda la humanidad. Educación y pedagogía. No pierdan de vista estos dos constructos, tanto etimológicos como epistemológicos. Ahora me van a buscar allí en la web el concepto de docencia. 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 Decencia. Yo, profe. Adelante, Juan primero y luego Vic. Adelante, Juan. Porque levantó primero la manita. Se concibe más que como transmisión, como un proceso complejo donde interactúan diversidad de elementos, entre ellos de manera destaca la información y la relación pedagógica entre profesores, estudiantes y otras instancias. Docencia. Victoria, adelante. La docencia es la práctica de enseñar, que incluye la planificación, impartición y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Jessy, adelante. Muy bien. La docencia es un acto pedagógico intencional que articula teoría, práctica y ética para generar procesos de aprendizaje y formación humana en contextos socioculturales específicos. Perfecto. Muy bien, ahí está. Ahora investiguenme didáctica. Didáctica. Asimilen muy bien lo que están investigando, porfa, porque ahí viene el golpe final que les voy a tirar. Manita para arriba. Andrea, por favor.
La didáctica es una rama de la pedagogía orientada al estudio sistemático de los métodos, técnicas, principios y estrategias que rigen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo principal es optimizar la transmisión de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La didáctica surge, es la parte incorporadora de técnica, estrategia, de la pedagogía, es la aplicación en pocas palabras. Y la docencia es esa parte humanizadora, entregadora de ideas en un proceso de enseñanza-aprendizaje para el constructo de conocimiento de la otredad que aprende. A ver, viene la pregunta de reflexión. Con esta pregunta de reflexión, ustedes me van a entregar en media cuartilla su pensamiento. ¿Listos? ¿Listas? Toda su atención. Fíjense bien. La educación y la pedagogía construyen la didáctica. Ambas. Una permite la alineación de la religión y todos los elementos culturales y la otra es objetiva, la otra es imparcial. ¿Cómo es posible que se junten en el practicum docente? ¿Cómo se juntan educación y pedagogía en el practicum docente? Media hoja, adelante, en cuanto lo tengan me dicen, aquí estoy. Media hojita y me la mandan a WhatsApp privado y la vamos a comentar aquí. ¿Puño y letra, profe? Sí, ahí puño y letra, o si a alguien se le facilita en Word, adelante. Oh. ¿Sí queda clara la reflexión que vamos a hacer? La repite de nuevo la pregunta. ¿Sí? Educación Y y pedagogía, ambas confluyen en el practicum docente. ¿Cómo? Si ya establecimos que son situaciones diferentes, que son procesos diferentes, si es que quedó claro, cómo ambas confluyen, cómo en el practicum docente se puede hacer un constructo en la práctica, el maestro frente a grupo, sumando educación y pedagogía. Recuerden, la educación incorpora usos y costumbres, entre ellos todo el aparato religioso, y la pedagogía es imparcial, es objetiva. Pero a la hora de mi clase, ya en mi práctica, en mi practicum docente, en el tema que doy, los junto. ¿Cómo logro eso? ¿Se han dado cuenta, maestros, de la especialidad, de lo especiales que somos? ¿Cómo de dos cosas que son totalmente, en términos de proceso, tan diferentes, logramos para entregarle al alumno o alumna, entregarle ideas para que deconstruya el conocimiento esa persona? Adelante.
¿Qué pasó, mi amor? Ay, ya no es mi vida. Se va a caer esto, mi amor. Se va a caer. Eso ya. Uy. No, mi amor. No. Se te baja. Okay. Mande, mi amor. Te vas a caer. Cuidado. Ok, no. Entonces, la educación. Mm.
teoría. Principios. Una vez que la educación define que va a formar la pedagogía, va a explicar el cómo y por qué se forma. ¿Cómo se forma? En las conversas. Una vez que la educación son los suelos verdades. Vamos a analizar cómo ocurren las cosas, tomamos modalidades y métodos. Una vez que la educación definió qué va a formar, trago de tierra. Ay, no. Una vez que la educación definió qué va a formar una pedagogía, explica de cómo y el por qué se forma, y de ahí de estas se forma. Mamá, manda, hija. ¿La qué, hija? Voy. Te vas a caer. Bájate de ahí. Mande. Mande. ¿Qué pasó?
Eco, apaga kitchen. Ok. No es que la educación definitiva como forma para explicar y cómo es que se forma la lingüística. Y la lingüística se forma. La educación y la forma construyen la didáctica, ambas como convergen. Ahorita que terminen, así con breves palabras, cada quien me dice su pensamiento. Por esto, ¿sí? ¿Cómo se logra esa conjunción de dos elementos que parecen tan separados, pero a la hora de aplicarnos, nosotros docentes, en el tema, frente a grupo, logramos unirlos? ¿Se va a leer? Sí, con tus comentarios así breve. Nada más tu comentario, así como resumido, ¿ah? Si ya lo tienes, adelante, Juan. Bueno, no está tan resumido, es una hojita. Adelante. Dice, la educación es el proceso de enseñanza y aprendizaje que busca desarrollar habilidades y conocimientos en los individuos. La pedagogía, por otro lado, es la ciencia que estudia la educación y la enseñanza enfocándose en la metodología y las estrategias para lograr el aprendizaje. En el ámbito docente, la educación y la pedagogía confluyen de manera fundamental. La educación es el fin mientras que la pedagogía es el medio para alcanzarlos. Los docentes deben conocer la teoría pedagógica y aplicarla en la práctica para diseñar estrategias efectivas de enseñanza y lograr la confluencia de la educación y la pedagogía. Seguir varias estrategias. En primer lugar, deben conocer la teoría pedagógica y aplicarla en la práctica. En resumen, la educación y la pedagogía son dos conceptos que se complementan en el ámbito de los docentes. Los docentes deben conocer y aplicar la pedagogía para lograr una educación efectiva y de calidad. Eso fue lo que escribí. Muy bien, excelente, ahí está. Adelante, Rocío. Gracias, Juan. Yo escribí que la educación aporta al marco social, cultural y formativo, en el que se desarrolla la práctica, define y orienta, que se enseña para que construya ¿para qué y con qué intención formativa? Y la pedagogía ofrece los fundamentos teóricos y métodos que permiten comprender y analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía nos da las herramientas para planear, intervenir, reflexionar y mejorar la práctica.
con estrategias, formaciones, construyendo una identidad profesional. Muy bien. Muy bien. ¿Es todo? Sí. Muy bien, excelente. Ahí está. ¿Cómo vamos entendiendo, vamos interpretando y dilucidando estos conceptos? Adelante, iba Erika y luego Victoria, bajaste la manita. Adelante, Erika, y luego Victoria, ¿verdad? Pues bueno, como la educación establece un rumbo general de formación humana, mientras que en la pedagógica toma un rumbo que lo convierte en objetivos específicos. Y cuanto a la dinámica, ambos transformarlos en acciones concretas de enseñanza, en métodos, actividades y evaluaciones. Es que el conjunto de las tres nos permiten organizar y llevar a práctica este proceso educativo. Muy bien. Excelente. Victoria. Te lo tenemos que mandar, ¿verdad, maestra? Sí, por favor. Nombre completo ahí. Cuando me lo mande, nombre completo, por favor. También es parte de la asistencia. Adelante, Victoria. Yo puse que la educación y la pedagogía construyen la didáctica, pues la educación es el que tiene los conocimientos y objetivos, así como la pedagogía tiene las estrategias y métodos para lograrlos. Y pues en la práctica docente, cuando los juntamos, el maestro aplica conocimientos pedagógicos para que los alumnos adquieran los saberes educativos de manera significativa e integral. Y puse un ejemplo. El docente utiliza sus conocimientos de la pedagogía, que pues viene siendo teoría, método y tácticas de enseñanza, para planificar, ejecutar y evaluar sus clases. Claro. Muy bien. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Adelante, Jessy, y luego Sam. Bueno, como lo entendí yo, la pedagogía para mí es como la teoría, es la que está observando al docente para ver, bueno, al docente y a los alumnos también para ver qué estrategias poder aplicar para que sean efectivas. Y la educación es la que se encarga de aplicar estas estrategias que la pedagogía está proporcionando, y de estas dos nace la didáctica. Un ejemplo también que me tocó ver en un maestro, el tema era, el tema era de señas, lenguaje de señas, y lo aplicaron en educación física en juegos. Se formaban los alumnos, la docente de pedagogía se encargó de entregar símbolos, pues, en dibujitos de señas, y formaban una palabra cada equipo, y el primero que ganara, el primero que, si terminaba de formar la palabra, era el que ganaba, pero es así como lo pude relacionar, las tres cosas. Ok. Perfecto. Adelante, Sam. Yo puse, tanto la educación como la pedagogía conforman los marcos teóricos y filosóficos que sustentan y forman la didáctica, la cual se materializa en la práctica real en el aula, que sería el practicum docente. Estos tres términos representan diferentes factores. Por ejemplo, la educación representa la visión y el propósito final del proceso, es decir, el para qué. El docente no solo imparte contenidos, sino que trabaja para lograr los fines educativos definidos por la sociedad o el sistema, como por ejemplo, formar ciudadanos críticos, promover la autonomía, fomentar valores, etc. La pedagogía aporta la fundamentación teórica sobre cómo aprenden los seres humanos y cómo debe ser el acto de educar, es decir, el por qué. El docente utiliza la teoría pedagógica para tomar decisiones informadas sobre su rol y el de sus alumnos, por ejemplo, al decidir si usa un enfoque constructivista, conductista o sociocrítico. Y la didáctica actúa como el puente práctico que convierte las metas educativas y las teorías de aprendizaje en una acción concreta en el aula, es decir, el cómo. Estos no son conceptos aislados, sino un sistema interdependiente que da sustento y eficacia al proceso de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, la educación establece los fines trascendentales, el para qué y los valores,
que se buscan lograr en la sociedad. La pedagogía aporta el marco teórico y científico, el porqué, que fundamenta el acto de educar, entendiendo cómo aprenden las personas. La didáctica es la disciplina práctica que, basándose en la pedagogía, desarrolla los métodos y estrategias, el cómo, usar eficazmente los fines educativos. Ahí está. ¿Me faltó alguien? ¿Me falta alguien por ahí? Juan Carlos. A ver. ¿Quién falta? ¿Gaby? Adelante, Sí. Andrea. Sí, yo puse que ambas van de la mano, ya que educación es el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero la pedagogía proporciona las estrategias para este proceso y guían a los estudiantes. La educación se enfoca en el resultado final, que es en el que el estudiante aprenda, y la pedagogía se enfoca en las metodologías, las estrategias, herramientas para que el aprendizaje sea efectivo. Si no estuvieran ligadas, sería un completo reto lograr un aprendizaje significativo en los alumnos o en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía estudia el cómo se educa y la educación surge de los valores, conocimientos, ideas, emociones, prácticas sociales y el lenguaje. Ahí está. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? Creo que Gaby, ¿verdad? Adelante. Sí, profe, bueno, yo al igual que mis compañeros, yo creo que la pedagogía es la que proporciona la base teórica y la educación se enfoca en la práctica. Entonces, pues ahora sí que al juntarse se unen la teoría y la práctica en el aula. Bueno, diferimos un poquito, pero bueno, es una forma de interpretarlo. ¿Alguien más falta? Muy bien, gracias, Gaby. Excelente. Nadie, ¿verdad? Me faltaba alguien, pero no, ¿verdad? Ya no. Bueno. Cuando les damos la práctica docente es la que tenemos siempre. Yo tengo práctica docente con grupos de primero, de segundo, de maestría, tengo práctica docente. Va a haber quien de los que estamos aquí estudiando no tengan práctica docente. El practicum docente es el momento presente en el que estamos entregando en el aula de clase nuestro tema. El practicum es la conjunción de todos los elementos que estamos dándole a la otredad que aprende. ¿En qué momento de todo eso que estoy hable de esto, señalando cuadros, imágenes y juegos y acá y allá, qué es educación y qué, porque se juntan y se mezclan, y qué es pedagogía? Si somos muy observadores, sabríamos cuándo estamos entregando elementos educativos